Escúchame bien, hoy no vine a darte una frase linda para que sobrevivas unas horas más. No vine a regalarte una palmada religiosa en la espalda. No vine a decirte, ánimo, todo va a salir bien, como si el evangelio fuera un sobrecito de azúcar para endulzar tragedias. No. Hoy vine a hablarle a esa parte de tu alma que está cansada de fingir que está bien. Vine a hablarle a esa gente que sonríe cuando le preguntan cómo está, pero por dentro se está cayendo a pedazos. Vine a hablarle a los que están peleando batallas que nadie ve, a los que duermen pero no descansan, a los que comen pero no tienen hambre, a los que oran pero sienten que las palabras se les caen antes de tocar el techo, a los que aman a Dios pero hay noches en que dicen, Señor, no sé cuánto más puedo seguir así. Y si ese eres tú, entonces quédate conmigo, porque esta palabra no llegó a tu vida por accidente. Yo creo que el Espíritu Santo ya estaba esperando este momento. Yo creo que Dios preparó esta hora para meterse en tu casa, en tu cuarto, en tu automóvil, en tus audífonos, donde sea que estés, para romper cadenas viejas, romper pensamientos de cautiverio, desarmar mentiras del infierno y volver a poner paz donde hace mucho no hay paz. Porque hoy vamos a hablar de una oración poderosa, no de una fórmula, no de un rezo mecánico, no de una cadena de palabras vacías. Vamos a hablar de esa oración que sale cuando ya no te queda fuerza para aparentar. De esa oración que nace cuando uno deja de hablar bonito y empieza a hablar de verdad. De esa oración que no necesita escenografía, ni música suave, ni una sala llena, porque lo único que necesita es un corazón rendido delante de Dios. Y el título no es casualidad. Dios rompe toda cadena de temor, ansiedad y cansancio. No dice que la maquilla, no dice que la anestesia, no dice que la distrae, dice que la rompe. Y cuando Dios rompe algo, no lo deja medio roto, no lo deja colgando, no lo deja herido. Cuando Dios rompe una cadena, ya no vuelve a sujetarte de la misma manera. Ahora, déjame decírtelo así. El temor, la ansiedad y el cansancio no siempre llegan haciendo ruido, a veces llegan en silencio, a veces no tocan la puerta, se meten por una grieta, a veces no te avisan. Una mañana te levantás y sigue funcionando, pero ya no estás viviendo igual. De pronto te preocupas por todo, te alterás por nada, te cuesta respirar hondo, todo te parece amenaza. Empiezas a imaginar tragedias que no ocurrieron, a ensayar conversaciones que nunca vas a tener, a construir en tu cabeza escenarios catastróficos como si fueras productor de desgracias. Y mientras tanto, el alma se te va apretando. Hay gente que no está cansada del cuerpo, está cansada del alma. Y el cansancio del alma es bravo. Porque uno puede acostarse 8 horas y seguir vacío. Uno puede tomarse vacaciones y regresar peor. Uno puede sentarse a no hacer nada y aún así sentirse agotado. Porque no se trata de sueño. Se trata de peso. Hay una mochila invisible. Hay una opresión. Hay una carga y a veces uno no sabe ni cómo explicarla. Solo dice, no doy más. Yo sé que muchos que están escuchando esta palabra aman a Dios sinceramente. No son incrédulos, no son gente fría, no son personas sin fe. Y sin embargo están peleando con el temor, están peleando con la ansiedad, están peleando con un cansancio profundo. Y entonces aparece otra cadena más peligrosa que las primeras, la culpa, porque el enemigo te susurra, si de verdad tuvieras fe, no te sentirías así. Si de verdad fueras espiritual, no tendrías estas luchas. Si de verdad confiaras en Dios, no estarías tan quebrado. Y ahí está la mentira. Porque una cosa es pasar por temor y otra es vivir entregado al temor. Una cosa es sentir ansiedad y otra es hacerle un trono a la ansiedad. Una cosa es estar cansado y otra es asumir que Dios te abandonó porque estás cansado. El cansancio no te hace menos hijo. La batalla no te hace menos creyente. La tormenta no cancela la paternidad de Dios sobre tu vida. Mírame bien con el alma, porque esto es importante. La Biblia no niega que exista el temor. La Biblia no niega que uno atraviese valles. La Biblia no niega que haya días oscuros. Lo que la Biblia niega es que esas cosas tengan la última palabra sobre un hijo de Dios. Por eso el salmista dice en Salmo 34:4, busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. No dice que David era un hombre incapaz de temer. Dice que en medio de sus temores buscó al Señor y el Señor lo libró. Ahí está la diferencia. No es ausencia de batalla. Es presencia de Dios en la batalla.
No es negación del dolor, es intervención divina en el dolor. No es hacer de cuenta que nada pasa, es correr al lugar correcto cuando todo pasa. Y yo quiero hablarle a gente que tiene años buscando alivio en lugares equivocados. Porque cuando uno tiene temor, lo primero que intenta es control. Cuando uno tiene ansiedad, lo primero que intenta es dominar el futuro. Cuando uno está cansado, a veces no corre a Cristo, corre a mecanismos. Y entonces algunos intentan comprar paz, otros intentan producir paz, otros intentan distraerse del vacío, otros intentan llenar el alma con trabajo, con dinero, con relaciones, con ruido, con logros, con pantallas, con comida, con compulsiones, con cualquier cosa que les adormezca el corazón un rato. Pero la paz no se fabrica. La paz bíblica no es una decoración, la paz no es maquillaje emocional, la paz no es un filtro espiritual para que parezca que no te duele nada. La paz, en el sentido del Nuevo Testamento, usa una palabra muy poderosa, eirene. Y esa palabra no habla solo de ausencia de conflicto, habla de seguridad, de armonía, de bienestar, de tranquilidad profunda del alma. Habla de una quietud que no depende de que todo afuera esté ordenado. Habla de un corazón sostenido por Dios. Habla de un alma que aún atravesando tormentas sabe quién gobierna el mar. Por eso me impresiona tanto Filipenses 4 contra 6 hasta 7. Escucha esto. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso no es poesía para poner en una taza, eso es estrategia del cielo para gente de guerra. Fíjate lo que dice Pablo, no dice no sientan nada, no dice no atraviesen nada, no dice no lloren, no dice no se cansen, dice no se queden instalados en el afán, lleven eso a Dios en oración. O sea, la respuesta bíblica a la ansiedad no es represión, es transferencia. No es tragarte el peso, es entregarlo. No es decir, aquí no pasa nada, es decir, Padre, esto me está pasando y ya no lo quiero sostener solo. Permíteme decírtelo así, mucha gente cree que orar es informarle a Dios algo que no sabe. No, orar es rendirle a Dios algo que te está ahogando. Es decirle, esto me supera, esto me aprieta, esto me da miedo, esto me fatiga, esto me roba el sueño, esto me está consumiendo y como no puedo solo, lo traigo delante de tu trono. Entonces la oración poderosa no nace de la autosuficiencia, nace de la rendición. Y quizá ese es el problema de muchos de nosotros. Nos enseñaron a ser fuertes pero no a ser rendidos. Nos enseñaron a aguantar pero no a descargar. Nos enseñaron a funcionar, pero no a descansar en Dios. Nos enseñaron a presentar versión, pero no verdad. Y Dios no sana versiones, Dios sana verdades. Dios no restaura personajes, Dios restaura hijos. Por eso la oración poderosa de hoy no empieza diciendo, Señor, mira qué bien estoy. Empieza diciendo, Señor, aquí estoy. Y a veces eso es lo más espiritual que un ser humano puede decir. Aquí estoy. Con miedo, pero aquí estoy. Confundido, pero aquí estoy. Agotado, pero aquí estoy. Lleno de preguntas, pero aquí estoy. No entiendo nada, pero aquí estoy. No sé cómo salgo, pero aquí estoy. No me quedan discursos, pero aquí estoy. Y Dios ama ese aquí estoy. Porque a Dios no lo conmueve la elocuencia sin verdad, a Dios lo conmueve el corazón sincero. Y cuando tú llegas así, desarmado, sincero, sin maquillaje, entonces el cielo empieza a moverse. Ahora bien, hablemos del temor. Hay temores evidentes y hay temores sofisticados. Hay gente que sabe que tiene miedo y hay otros que le cambiaron el nombre, le dicen prudencia pero es miedo, le dicen planificación pero es miedo, le dicen carácter fuerte pero es miedo, le dicen yo soy así pero es miedo, le dicen prefiero no ilusionarme pero es miedo, le dicen yo no dependo de nadie pero es miedo, le dicen no quiero volver a pasar por eso pero es miedo, le dicen mejor no intento pero es miedo. Y el temor siempre promete protegerte, pero termina encerrándote. Te hace hablar menos para no ser rechazado. Te hace amar menos para no ser herido. Te hace soñar menos para no ser frustrado. Te hace obedecer menos para no correr riesgos. Te hace vivir menos para no sufrir. Y al final terminas respirando, pero no viviendo. Por eso 2 Timoteo 1:7 es una bomba contra el infierno, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué impresionante.
Pablo no dice que el temor no existe. Dice que no proviene del espíritu que Dios te dio. O sea, hay pensamientos que te visitan, pero no todos tienen derecho a gobernarte. Hay voces que te rozan, pero no todas tienen autoridad sobre tu destino. No todo lo que sientes te define. No todo lo que piensas te representa. No toda emoción es una orden. Y aquí necesito detenerme un instante, porque hay gente que cree que espiritualidad es obedecer cada emoción como si fuera verdad absoluta. Como siento esto, entonces esto soy. No. A veces sientes cosas que no nacieron del cielo. A veces sientes miedo y no por eso el miedo se convierte en profecía. A veces sientes angustia y no por eso la angustia tiene la razón. A veces sientes cansancio y no por eso tu llamado se acabó. Dios no te dio espíritu de cobardía. Y escucha la medicina que Pablo pone frente al temor: poder, amor y dominio propio. Poder. Porque hay batallas que no se ganan con ánimo humano, se ganan con fortaleza del espíritu. Amor. Porque el temor endurece, pero el amor vuelve a ordenar el alma. El temor te encierra en ti mismo. El amor te devuelve a la confianza del Padre. Dominio propio. Porque el temor te hace impulsivo, desbordado, rehén de cada sacudida emocional. Pero el Espíritu Santo produce una mente gobernada, una vida contenida por Dios, una sobriedad santa. Entonces hoy no vienes solo a pedir que Dios quite algo, vienes a recibir algo. No solo vienes a pedir que te quite el temor, vienes a recibir poder, vienes a recibir amor, vienes a recibir dominio propio, y eso cambia todo. Porque el problema de mucha gente no es solo lo que quiere dejar, es que no sabe con qué llenarse después. Pero Dios nunca te vacía para dejarte hueco, Dios te libera para llenarte mejor. Por eso Isaías 41:10 me parece una de las declaraciones más tiernas y más contundentes de toda la Escritura. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate la estructura del verso. Dios no dice solamente no temas, nos da la razón porque yo estoy contigo. La presencia de Dios es la base de la valentía del creyente, no es la ausencia de gigantes, no es la falta de amenazas, no es que todo está resuelto, es que Él está. Y cuando Él está, el panorama cambia aunque el valle siga ahí. Salmo 23:4 no dice si llego a un valle oscuro me regreso, no dice si camino por el valle hago de cuenta que no me da miedo. Dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué hermoso. El Salmo no promete que no habrá valle, promete compañía en el valle. No promete que no habrá sombra, promete presencia dentro de la sombra. No promete que jamás conocerás la noche, promete que la noche no te tragará porque el pastor no te suelta. Y quizás hoy alguien necesitaba oír esto: no todo valle significa castigo, no toda noche significa abandono, no toda batalla significa que Dios se fue. A veces el valle es el lugar donde descubres que Dios no era una teoría, era presencia real, era vara y callado, era compañía tangible, era consuelo en serio. Yo creo que una de las cosas más terribles del temor es que te hace sentir solo, incluso rodeado de gente. Puedes estar con tu familia, puedes estar en la iglesia, puedes estar con amigos y aún así sentir que nadie logra tocar lo que te está pasando por dentro. Y a veces es verdad, nadie alcanza, pero el Señor sí. Por eso Hebreos 4:15-16 dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es glorioso. No estás corriendo hacia un Dios frío, no estás corriendo hacia un juez sin entrañas, no estás corriendo hacia una pared celestial. Te acercas a un trono de gracia, a un Cristo que comprende tu fragilidad, a un Señor que no minimiza tus debilidades, a un Rey que no se burla de tu temblor. Y como Él entiende, entonces puedes acercarte con confianza. No con orgullo, con confianza. No con mérito, con confianza. No con una lista de buenas obras, con confianza. No con una actuación religiosa, con confianza. Yo creo que muchos hijos de Dios viven por debajo de su herencia espiritual porque todavía oran como mendigos cuando fueron llamados a acercarse como hijos.
y sí hay reverencia, y sí hay santidad, y sí hay temor del Señor en el sentido santo, pero el trono al que te acercas es trono de gracia. Y eso significa que puedes venir roto, venir llorando, venir confundido, venir cansado, venir sin saber cómo explicar lo que llevas encima y aún así hallar socorro. Yo quiero decirle a alguien hoy, no te quedes peleando solo en tu cabeza lo que Dios te mandó llevar a su presencia. No te encierres, no te aísles, no hagas del cuarto oscuro de tu mente un altar al temor. Muévete al trono de la gracia, muévete a la presencia de Dios. Muévete a la oración poderosa. Ahora hablemos de la ansiedad. La ansiedad tiene una característica cruel. Te roba el presente usando un futuro que no existe. Te hace sufrir por algo que todavía no pasó. Te hace vivir en modo emergencia sin emergencia real. Te acelera el corazón, te llena de preguntas, te deja exhausto. Es como si el alma no pudiera sentarse, como si el corazón no pudiera apagar el motor, como si por dentro hubiera una sirena prendida todo el tiempo. Y Jesús habló directo contra eso en Mateo 6, contra 25, 3, 4. No se afanen por su vida, miren las aves del cielo, consideren los lirios del campo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Qué enseñanza tremenda. Jesús no está promoviendo irresponsabilidad. No está diciendo que no trabajes, que no planifiques, que no seas diligente. Lo que está diciendo es que no conviertas la preocupación en tu sistema de vida, no conviertas el afán en tu Dios. No hagas de la ansiedad una liturgia cotidiana, porque los paganos corren detrás de esas cosas, pero el Padre sabe de qué tienes necesidad. A mí me impacta eso. Tu Padre sabe, no está adivinando, no está deduciendo, no está esperando que le expliques bien para recién entender. Tu Padre sabe, sabe lo que te preocupa, sabe lo que te falta, sabe el monto, sabe el diagnóstico, sabe la noche que pasaste, sabe el correo que esperas, sabe el hijo por el que lloras, sabe la deuda que escondes, sabe la conversación que temes, sabe el cansancio que arrastras, sabe, y si Él sabe, entonces el afán no puede seguir gobernando tu casa interior. Ahora, Jesús usa dos imágenes preciosas, las aves y los lirios. Permíteme decírtelo así. Las aves no viven angustiadas por la despensa de mañana y los lirios no viven compitiendo con el jardín entero por ver quién se viste mejor. Sin embargo, el Padre los cuida y Jesús pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Ahí está el golpe al corazón de la ansiedad. La ansiedad en el fondo siempre sospecha del cuidado de Dios. Siempre. Tal vez no lo dice en voz alta. Tal vez lo disfraza de otra cosa, pero en el fondo murmura, ¿y si Dios no me sostiene? ¿Y si esta vez me deja caer? ¿Y si no llega? ¿Y si no alcanza? ¿Y si no aparece? Y Jesús responde, tu Padre Celestial te conoce. Entonces la salida a la ansiedad no es solo bajar revoluciones, es volver a confiar en la paternidad de Dios. No eres huérfano, no eres un caso perdido, no eres una carga para el cielo, no eres un archivo olvidado en el escritorio de Dios. Tu Padre sabe. Y aquí hay algo poderoso. Jesús dice, busquen primero el reino. O sea, el antídoto contra la ansiedad no es obsesionarte menos contigo mismo a punta de disciplina vacía. Es reordenar prioridades. Es sacar del centro al miedo y poner en el centro al reino. Cuando el reino vuelve al centro, la mente deja de girar alrededor de su propia angustia. El alma encuentra eje. El corazón vuelve a alinearse. La vida vuelve a tener gobierno. Muchos quieren paz sin señorío, quieren descanso sin rendición, quieren alivio sin reino, pero Cristo no negocia de esa manera. La paz que Él da no es para decorar tu independencia, es para gobernar tu vida. Por eso 1 Pedro 5 contra 7 es tan directo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, toda, no una parte. No, la ansiedad espiritual sí, pero la económica no. No la ansiedad del ministerio sí, pero la familiar no, toda. La que te da vergüenza contar, la que no sabes explicar, la que viene de tu historia, la que viene de tu presente, la que se activa en la noche, la que te hace pensar demasiado, la que te vuelve hipervigilante, toda, echándola sobre Él. Esa expresión es violenta, en el buen sentido. No dice acomódela prolijamente, no dice archívela, dice échela. Como quien se saca de encima un bulto que ya no debe cargar
Como quien dice, esto no me corresponde sostenerlo solo, lo tiro sobre los hombros correctos. Y dime algo, ¿cuántos de nosotros estamos agotados no por lo que vivimos, sino por lo que cargamos además de lo que vivimos? Porque a la prueba le añadimos interpretación catastrófica. Al problema real le añadimos 80 problemas imaginarios. A la dificultad concreta le añadimos todos los futuros posibles. Y así no hay alma que aguante. El Señor hoy te está diciendo, suelta el peso. Ahora, yo sé que esto suena simple desde un púlpito y más complejo desde una cama a las 3 de la mañana. Yo lo sé. Porque la ansiedad no siempre se desarma con una frase. A veces intenta volver, a veces toca la puerta otra vez. A veces uno ora en la mañana y en la tarde el pensamiento regresa. Pero escucha bien, la fe no es un acto único, también es una práctica continua. A veces tendrás que echar tu ansiedad sobre Él muchas veces en el mismo día. Y eso no te hace menos espiritual, te hace dependiente. Y la dependencia del Padre no es debilidad, es madurez. Hay una clase de persona que me conmueve mucho, la que sigue orando aunque no siente alivio instantáneo, porque eso demuestra que no está usando la oración como técnica, está usando la oración como comunión. Está diciendo, aunque la paz tarde en ordenarse en mis emociones, no voy a dejar de correr al lugar donde la paz nace. Y quiero hablar de esa paz un momento. Filipenses 4 dice que la paz de Dios guardará sus corazones y pensamientos. Guardará. Es lenguaje militar. Es la idea de una guardia apostada, como si Dios pusiera centinelas sobre tu mundo interior. La paz de Dios no es solo sensación, también es custodia. Es un muro invisible, es vigilancia santa, es defensa del corazón y de la mente. Porque, seamos honestos, la ansiedad y el temor atacan sobre todo ahí, corazón y pensamientos. El pensamiento se desborda y el corazón se acelera. El pensamiento imagina y el corazón reacciona. El pensamiento fabrica amenazas y el corazón las siente como reales. Por eso Dios promete guardar ambos. No solo lo que piensas, también lo que sientes. No solo tu teología, también tu pecho tembloroso. No solo tu doctrina, también tu sistema interior. Eso es precioso. Ahora vamos al cansancio. Mateo 11, 28, 3:0 quizás sea una de las invitaciones más amorosas que existen. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Escúchame esto, descanso para el alma. No dice entretenimiento, no dice anestesia, no dice evasión, dice descanso. Y ese descanso no está en venir a una idea, está en venir a una persona. Vengan a mí. Cristo no dice vengan a una doctrina fría, no dice vengan a un sistema de exigencias, no dice vengan a un perfeccionismo religioso, dice vengan a mí. Yo creo que gran parte del cansancio espiritual de mucha gente nace porque llevan yugos que Jesús nunca les pidió cargar. Están cansados de ser lo que otros esperan, cansados de quedar bien, cansados de sostener imagen, cansados de intentar salvar a todo el mundo, cansados de no decepcionar a nadie, cansados de alcanzar metas que no nacieron en el corazón de Dios, cansados de compararse, cansados de medir su valor con la vara equivocada. Y entonces se acercan a Jesús, pero no para descansar, sino para seguir exigiéndose más, como si el Evangelio fuera otra cadena sobre el cuello, como si Cristo hubiera venido a sofocarte un poco más. Pero Él dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Eso no significa que el discipulado no cueste, significa que su yugo no destruye, su yugo ordena. Su yugo no asfixia, su yugo alinea, su yugo no humilla, su yugo salva. Hay cargas que te encorvan, pero la carga de Cristo te endereza porque te hace caminar pegado a Él. Yo creo que muchos necesitan escuchar que no están obligados a seguir sobreviviendo con el alma en ruinas. Cristo no murió para que tuvieras vida eterna en el futuro y tormento perpetuo en el presente. Él también vino a darte descanso ahora. Descanso en medio del proceso. Descanso en medio de la presión, descanso en medio de las preguntas, descanso para el alma. Y fíjate que dice Jesús sobre sí mismo, soy manso y humilde de corazón. Eso me mata,
Porque uno esperaría que para cargar con nuestros agotamientos Él se presente como fuerte, invencible, inquebrantable, y claro que lo es. Pero cuando habla el cansado, se revela como manso y humilde. Porque el que está exhausto no necesita que le griten más, necesita ternura, necesita ser recibido, necesita hallar un corazón donde apoyar el suyo. Y el corazón de Cristo es ese lugar. Quiero detenerme aquí porque muchos oyen descanso y piensan cuando todo se resuelva, pero el descanso de Cristo no depende de que todo se haya resuelto, depende de a quién estás unido. Uno puede tener 1000 pendientes y aún así tener reposo interior. Uno puede estar atravesando presión y aún así respirar distinto. Uno puede estar en medio del valle y aún así no ser triturado por dentro. Ese es el milagro. A veces pedimos que Dios nos saque del valle y Él primero decide cambiar cómo caminamos dentro del valle. A veces pedimos que quite la tormenta y Él primero decide calmar el alma del navegante. A veces pedimos que elimine la carga y Él primero nos llama a cambiar de yugo. Porque hay yugos que parecen tuyos y nunca lo fueron. Hay cadenas que ya se rompieron, pero tú sigues arrastrando el recuerdo. Hay culpas que Cristo ya llevó, pero tú sigues administrándolas. Hay exigencias que el cielo nunca escribió sobre ti, pero igual afirmaste. Hoy es día de romper eso. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, manténganse pues firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Otra vez. Eso significa que uno puede haber sido libre y sin darse cuenta volver a inclinar el cuello ante un yugo viejo, temor viejo, ansiedad vieja, cansancio viejo, culpa vieja, mentalidad vieja, esclavitud vieja. Y Cristo dice, no vuelvas a someterte. Me impresiona eso porque a veces uno piensa la esclavitud solo como algo externo, pero hay yugos mentales. Hay gente libre por fuera, pero atada por dentro. Tienen casa, trabajo, familia, ministerio, talentos, oportunidades, pero dentro están encadenados a la aprobación, al miedo, al trauma, a la preocupación, a la voz de antiguos fracasos. Y el Señor hoy no te está ofreciendo un pequeño alivio, te está llamando a plantarte firme en la libertad que Él compró para ti. No naciste para vivir esclavo del y sí, no naciste para ser rehén de pensamientos oscuros, no naciste para levantarte cada mañana con el corazón asfixiado. No naciste para llamar personalidad a lo que en realidad es cadena. No naciste para confundir prudencia con cautiverio. No naciste para creer que tu cansancio es tu identidad. No, Cristo te hizo libre. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa libertad en una oración poderosa de hoy? Yo creo que al menos de 3 maneras. La primera, la oración poderosa rompe la mentira del aislamiento. Porque temor, ansiedad y cansancio siempre te empujan a aislarte. Quieres cerrar la persiana del alma. No quieres explicar nada. No quieres hablar. No quieres que nadie pregunte. Y hay momentos donde uno necesita silencio, claro que sí, pero una cosa es silencio saludable y otra es encierro del alma. La oración te saca del monólogo oscuro y te lleva al diálogo con el Padre. Dejas de hablar solo con tus pensamientos y empiezas a hablar con Dios, y eso ya es un cambio enorme. La segunda, la oración poderosa reordena el mundo interior. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí vuelve a poner a Dios en su lugar y a tu problema en el suyo. A veces la ansiedad agranda tanto el problema que Dios te parece pequeño, pero en la oración ocurre lo contrario. Dios vuelve a ocupar el trono y entonces la tormenta sigue siendo tormenta, pero ya no es Dios. El diagnóstico sigue siendo diagnóstico, pero ya no es destino final. La deuda sigue siendo deuda, pero ya no es dueña de tu paz. La noche sigue siendo noche, pero ya no es eterna. La tercera, la oración poderosa desata la paz y la fuerza del Espíritu, no una paz conceptual. No una paz de libro, paz real, paz que te permite dormir, paz que te ayuda a respirar, paz que baja el volumen al pánico, paz que vuelve a ordenar tu interior. Y junto a esa paz, fuerza, porque a veces Dios no solo te consuela, te robustece, te afirma, te fortalece, te ayuda, te sostiene, como prometió en Isaías 41:10. Yo quiero profetizar sobre alguien que está oyendo esto ahora mismo. Tú pensabas que te estabas quebrando para morir, pero Dios te está quebrando para soltar cadenas. Tú pensabas que estabas llegando al fin, pero el Señor dice que estás llegando al punto donde ya no dependerás de tu fuerza, sino de la de Él.
Tú pensabas que este agotamiento era tu tumba y Dios dice que puede convertirse en altar. Tú pensabas que esta ansiedad te iba a consumir y el cielo dice que hoy empieza un reordenamiento. Tú pensabas que el temor ya se había instalado para siempre y el Señor dice no, hasta aquí. Yo sé que hay oyentes que llevan demasiado tiempo a la defensiva, siempre listos para la mala noticia, siempre tensos, siempre pensando que algo está por salir mal, siempre con el alma anticipando pérdida, y vivir así desgasta, no es vida abundante. No es el reposo del Evangelio, es supervivencia emocional. Y Cristo no fue a la cruz para dejarte simplemente sobreviviendo. La oración poderosa de hoy no es solo para que llores un rato, es para que tomes una decisión espiritual, la decisión de dejar de pactar con la cadena, la decisión de dejar de hablar con cariño de aquello que te está matando por dentro, la decisión de renunciar al lenguaje del cautiverio, porque algunos dicen yo soy así de nervioso, yo soy así de ansioso, yo no puedo descansar, yo siempre fui miedoso, yo no sirvo bajo presión, yo vivo cansado. No, eso puede describir una batalla. No conviertas una batalla en apellido. No conviertas un proceso en identidad. No conviertas una temporada en nombre propio. Tú no eres tu ansiedad, tú no eres tu temor, tú no eres tu cansancio, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Y aunque estés peleando, eso no cambia. Ahora quiero ir un poco más profundo. Porque muchas veces estas cadenas no vienen solas, se alimentan entre ellas. El temor te vuelve ansioso, la ansiedad te deja cansado, el cansancio te vuelve más vulnerable al temor. Y así se arma un círculo. Por eso la intervención de Dios no es cosmética, tiene que tocar raíz. La raíz del temor muchas veces es falta de confianza en la presencia de Dios. La raíz de la ansiedad muchas veces es la ilusión de control. La raíz del cansancio muchas veces es cargar lo que no te correspondía. Y el Señor trata con todo eso. Contra el temor te dice, yo estoy contigo. Contra la ansiedad te dice, tu Padre sabe. Contra el cansancio te dice, vengan a mí y yo les haré descansar. Qué evangelio precioso, qué Cristo tierno, qué Padre bueno. Y aún así, déjame decir algo que siento en el espíritu. Hay gente que no quiere soltar la cadena porque ya organizó su vida alrededor de ella. Aprendió a vivir ansioso, aprendió a vivir temeroso, aprendió a vivir agotado. Ya se adaptó, ya ni se imagina distinto. Y cuando uno ya no se imagina distinto, deja de pelear por libertad. Por eso hoy esta palabra también viene a despertar esperanza. Sí se puede vivir distinto. Sí se puede volver a respirar, sí se puede volver a dormir en paz, sí se puede volver a pensar sin tormenta, sí se puede volver a disfrutar, sí se puede volver a confiar, sí se puede volver a caminar sin un yugo en la nuca. No porque sea fuerte, porque Cristo es suficiente. Y aquí quiero hacer algo muy pastoral. Quizá algunos están oyendo esto y dicen, pero Dante, yo ya oré muchas veces. Y yo te creo, pero escucha esto con amor. A veces hemos orado pidiendo alivio sin realmente rendir la raíz. A veces hemos dicho, quítame la ansiedad, pero seguimos adorando el control. A veces hemos dicho, quítame el temor, pero seguimos consultando más a nuestros fantasmas que a la voz de Dios. A veces hemos dicho, dame descanso, pero seguimos llenándonos de cargas que Cristo no nos encargó. La oración poderosa incluye una renuncia. Renuncio a controlar lo que no me toca. Renuncio a pactar con pensamientos de desastre. Renuncio a sostener una imagen de fuerza falsa. Renuncio a vivir anticipando tragedias. Renuncio a administrar mi vida como si no hubiera padre. Renuncio a la esclavitud. Renuncio al yugo viejo. Y entonces después de renunciar, recibes. Recibes presencia, recibes gracia, recibes paz, recibes fuerza, recibes libertad, recibes descanso. Esa es la dinámica del reino. Ahora, quiero llevarte a algo muy práctico. Si tú estás atravesando temor, ansiedad o cansancio, hoy mismo puedes empezar una disciplina santa de 4 movimientos. El primero es nombrar honestamente tu carga delante de Dios. No generalices, no digas solo bendíceme. Sé concreto, Señor, me da miedo esto, me angustia esto. Estoy cansado por esto, estoy anticipando esto, estoy agotado de sostener esto. Cuando nombras la carga delante del Padre,
Dejas de sufrirla solo en secreto y la llevas a la luz de su presencia. El segundo es someter esa carga a la verdad de la palabra. No a tu sensación, no a tu historial, no a tu peor escenario, a la palabra. Si hay temor, 2. Timoteo 1:7, Isaías 41:10, Salmo 34:4. Si hay ansiedad, Mateo 6:25, 3:4, Filipenses 4:6 hasta 7, 1 Pedro 5:7. Si hay cansancio, Mateo 11:28, 3:0, Hebreos 4:15, 1:6, Salmo 23:4. Si hay sensación de esclavitud, Gálatas 5:1. El tercero es entregarla verbalmente. No solo pensarlo, decirlo. Padre, echo esta ansiedad sobre ti. Jesús, tomo tu yugo y dejo el mío. Renuncio al temor. Recibo tu paz, recibo tu fortaleza, me acerco al trono de la gracia. Hay algo en la confesión de fe que ordena el interior. Y el cuarto es agradecer antes de ver. Esto es clave. Filipenses 4 no une oración solo con petición, sino con acción de gracias. La gratitud es el lenguaje de quien decide que Dios sigue siendo bueno aún antes de ver el desenlace. La gratitud rompe el hechizo del afán porque deja de mirar solo el problema y vuelve a recordar al Dios que ha sostenido antes. Gracias porque sigues aquí, gracias porque no me sueltas, gracias porque no soy huérfano, gracias porque no me dejas solo en el valle, gracias porque tu paz me va a guardar, gracias porque tu gracia me alcanza. Gracias porque Cristo me hace libre. Yo creo que esa gratitud desarma muchísimo poder del enemigo. Porque el enemigo ama el alma que solo mira la oscuridad. Pero cuando empiezas a agradecer en medio del proceso, estás declarando que la oscuridad no es toda la historia. Ahora déjame hablarle a quienes están cansados de pelear en secreto. Hay personas que llevan una guerra silenciosa y nadie en casa se entera. Nadie en la iglesia se imagina. Nadie en el trabajo lo sospecha. Siguen cumpliendo, siguen atendiendo, siguen trabajando, siguen sonriendo, siguen sirviendo, pero por dentro están a nada de desmoronarse. Y como han sostenido tanto tiempo la fachada, ahora sienten que ni siquiera tienen permiso de decir que ya no pueden. Yo quiero darte permiso espiritual hoy. Puedes decir que estás cansado, puedes pedir ayuda, puedes orar con lágrimas, puedes venir a Cristo hecho polvo, puedes reconocer que te pesa, puedes dejar de actuar. No tienes que impresionar a Dios, tienes que venir. Y si me dices, pero me siento muy frágil, entonces estás exactamente en el tipo de lugar donde la gracia de Dios trabaja con fuerza. Hebreos 4 no dice que hayamos gracia para la exhibición de nuestra fortaleza. Dice gracia para el oportuno socorro. Socorro. Eso se le da al necesitado, no al que actúa invencible. Quizás tu mayor paso espiritual hoy no será predicarle a nadie. Será dejarte socorrer. Eso también es fe. Y aquí quiero decir algo más. La paz de Dios no siempre llegará como una explosión emocional. A veces llega como una decisión tranquila. A veces como una respiración más profunda. A veces como una convicción sencilla de que no estás solo. A veces como la capacidad de atravesar el día sin el mismo nivel de ahogo. A veces como el silencio de una mente que por fin baja volumen. A veces como una fuerza serena para hacer lo siguiente sin colapsar. No despreciemos esas formas de paz porque también son milagro. No todo milagro grita. Algunos milagros respiran despacio. Y eso también es gloria. Yo siento que el Espíritu Santo quiere romper hoy especialmente 3 cadenas. La primera, la cadena del temor al mañana. Gente que no puede disfrutar hoy porque siempre está asustada por mañana. Y Jesús ya dijo en Mateo 6:34 que basta cada día su propio mal. O sea, no fabriques dolores prestados. No te sientes hoy a llorar tragedias que todavía no llegaron. El mañana no debe ser tu ídolo ni tu verdugo. El Padre ya está en el mañana antes de que tú llegues. La segunda, la cadena de la autosuficiencia. Gente que pide oración, pero sigue sosteniendo todo como si fueran el Mesías de su casa, de su familia, de su ministerio, de su empresa. Escúchame con amor, tú no eres el salvador de nadie. Ese puesto ya está ocupado. Descansa del complejo de omnipresencia. Hay cosas que no verás, no controlarás, no resolverás, y eso no es fracaso, es humanidad. Déjale a Dios ser Dios. La tercera, la cadena del agotamiento identitario. Gente que ya se definió por su cansancio,
Yo soy el que siempre puede, yo soy la que resuelve, yo soy el fuerte, yo soy la que sostiene. Y ya no saben vivir de otra forma. Pero Jesús no te pidió que fueras fuente inagotable. Te pidió que fueras rama conectada a la vid. El día en que te conviertes en tu propia fuente, te empiezas a secar. Vuelve a la fuente, vuelve a Cristo, vuelve al lugar secreto, vuelve al trono de la gracia. Quiero decirte algo que quizá te abrace el alma. Dios no está decepcionado de ti porque estés cansado. No está ofendido porque hayas llorado. No está tomando distancia porque te dieron ataques de ansiedad. No está frunciendo el ceño porque sentiste miedo. Al contrario, el Padre te está llamando más cerca. Te está diciendo, ven, no para exigirte más, ven para darte descanso, ven para sostenerte, ven para guardarte, ven para ayudarte. Ese es nuestro Dios. Y si hoy alguien me preguntara qué hace tan poderosa esta oración de hoy, yo diría esto, que no nace de una técnica, nace de la verdad. Que no nace del orgullo, nace de la necesidad. Que no nace de fingir fuerza, nace de correr al Padre. Y cuando un hijo corre de verdad al Padre, el cielo no permanece indiferente. No sé cuánto tiempo llevas así. No sé cuántas noches fueron. No sé cuántas veces dijiste ya no puedo. No sé cuántas veces respiraste hondo para que nadie notara que te estabas quebrando. No sé cuántas veces sonreíste por fuera mientras por dentro estabas gritando. Pero sí sé algo. El Señor te ve. El Señor te conoce, el Señor no te soltó y el Señor tiene poder para romper la cadena, no porque tú ya no la sientas, porque Él es más fuerte que ella. Por eso quiero que este mensaje no termine como un análisis bonito, quiero llevarte a una oración, quiero que hagas de estas palabras un altar, quiero que ahí donde estás dejes de escuchar pasivamente y empieces a entregarte activamente. Si puedes, haz tuya esta oración. Si no puedes hablar en voz alta, hazla en tu corazón. Pero no te quedes como espectador. Hoy no es día de expectar, es día de presentarte delante del trono de la gracia. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, hoy vengo delante de ti con mi alma abierta. No traigo una versión editada de mí mismo, no traigo un personaje religioso, no traigo fuerza prestada. Vengo como estoy, vengo cansado, vengo herido, vengo con pensamientos acelerados, vengo con miedos escondidos. Vengo con cargas que ya no sé cómo sostener, pero vengo porque tú sigues siendo mi Dios y tu trono sigue siendo trono de gracia. Señor, tu palabra dice en Salmo 34:4 que cuando te buscamos, tú respondes y nos libras de todos nuestros temores. Entonces hoy te busco, aquí estoy, no huyo más, no me escondo más, no me encierro más en mi propia mente, te busco a ti. Tu palabra dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré. Entonces hoy renuncio al temor que me ha estado gobernando, renuncio a las voces que me dicen que estoy solo, renuncio a la mentira de que tengo que sostenerlo todo con mis fuerzas y recibo tu presencia, recibo tu ayuda. Recibo tu fortaleza, recibo tu mano sosteniéndome. Tu palabra dice en 2 Timoteo 1:7 que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces hoy rechazo todo espíritu de temor, todo pensamiento de derrota, toda imaginación de desastre, toda voz de esclavitud. Y recibo de tu espíritu poder para mantenerme firme, amor para descansar en tu corazón y dominio propio para no ser arrastrado por la tormenta de mi mente. Señor Jesús, en Mateo 6 tú dijiste que no nos afanemos por nuestra vida, que miremos las aves del cielo y los lirios del campo, porque el Padre sabe de qué tenemos necesidad. Entonces hoy te entrego mi ansiedad, te entrego el miedo al mañana, te entrego el afán por el dinero, te entrego el miedo al diagnóstico, te entrego la preocupación por mis hijos, te entrego lo que no controlo, te entrego lo que me desvela, te entrego el peso de anticipar tragedias que no han ocurrido y elijo buscar primero tu reino y tu justicia. Tu palabra dice en 1 Pedro 5:7 que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Entonces hoy la echo sobre ti. Toda la conocida y la escondida, la vieja y la nueva, la que viene por mi historia y la que viene por mi presente, la que siento de día y la que me despierta de noche. No la quiero cargar más solo, la echo sobre ti, Señor.
Y tu palabra dice en Filipenses 4, 6 hasta 7, que por nada estemos afanosos, sino que en toda oración y ruego, con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones delante de ti. Y tu paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces hoy presento mi vida delante de ti con acción de gracias. Gracias porque sigues aquí. Gracias porque no me abandonaste. Gracias porque no soy huérfano. Gracias porque tu paz está viniendo a custodiar mi corazón. Gracias porque tu paz está viniendo a custodiar mis pensamientos. Gracias porque tu paz no depende de mis circunstancias. Gracias porque tu paz sobrepasa mi entendimiento. Señor Jesús, tú dijiste en Mateo 11:28, 3:0, que vaya a ti todo el que está trabajado y cargado, y tú le darás descanso. Aquí vengo, cansado, pero vengo. Agotado, pero vengo. Sin poder más, pero vengo. Y hoy tomo tu yugo y dejo el mío. Dejo el yugo de la autoexigencia, dejo el yugo de la culpa, dejo el yugo de la comparación, dejo el yugo del control, dejo el yugo del miedo, dejo el yugo del cansancio viejo y recibo tu descanso para mi alma. Hebreos 4 me recuerda que puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces hoy me acerco, no por méritos, no por mi buen comportamiento, no por mi fuerza. Me acerco por la sangre de Cristo y recibo misericordia, recibo gracia, recibo socorro, recibo ayuda del cielo para este tiempo de necesidad. Y Gálatas 5, 1 declara que para libertad Cristo me hizo libre y que no debo someterme otra vez al yugo de esclavitud. Entonces hoy me planto firmemente en esa libertad. No voy a volver a besar las cadenas que Jesús ya rompió. No voy a volver a llamar hogar al cautiverio. No voy a volver a hacer pacto con el temor. No voy a volver a tratar la ansiedad como dueña de mi casa interior. No voy a seguir llamando identidad a lo que en realidad es una cadena. Cristo me hizo libre y en el nombre de Jesús camino hacia esa libertad. Ahora declaro sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi mente y sobre mi corazón que la presencia de Dios desplaza todo temor. Declaro que la paz de Cristo invade mi interior. Declaro que mi mente será guardada. Declaro que mi corazón será sostenido. Declaro que mi alma hallará descanso. Declaro que las cadenas de temor, ansiedad y cansancio se quiebran en el nombre de Jesús. Declaro que no voy a vivir anticipando desgracias. Declaro que no voy a seguir cargando solo. Declaro que el Señor es mi pastor y aunque pase por valle oscuro, no voy a temer porque Él está conmigo. Declaro que el Padre sabe de qué tengo necesidad. Declaro que Cristo me recibe cansado y me da descanso. Declaro que el Espíritu Santo me da poder, amor y dominio propio. Declaro que la gracia me sostiene en el tiempo de necesidad. Declaro que Cristo me hizo libre. Declaro que mi historia no termina en una cadena. Declaro que mi noche no es eterna. Declaro que mi alma vuelve a respirar. Y ahora, Señor, sopla sobre cada casa donde se está escuchando esta palabra. Trae paz donde había ruido interior. Trae serenidad donde había tormenta mental. Trae descanso donde había agotamiento crónico. Trae valentía donde había cobardía. Trae fe donde había fatalismo. Trae orden donde había caos. Trae sueño a quien no podía dormir. Trae quietud a quien no podía detener la mente. Trae fortaleza a quien se estaba quebrando. Trae libertad, Señor. Libertad de verdad, libertad del cielo, libertad comprada por tu cruz. Yo creo, Señor, que hoy empieza un cambio. Quizás no todo está resuelto en un minuto, quizás no todo se acomoda de una vez, pero yo creo que hoy se rompe una inercia, yo creo que hoy se rompe un acuerdo con el miedo, yo creo que hoy se corta una cadena invisible, yo creo que hoy comienza un reordenamiento santo. Yo creo que hoy vuelve a entrar aire del cielo en pulmones espirituales cansados. Yo creo que hoy tu paz empieza a hacer guardia sobre vidas que habían vivido en alarma demasiado tiempo. Y si alguien está escuchando esta palabra y siente que se alejó de Dios, hoy también hay lugar para volver. Si ese eres tú, dile ahora mismo con sencillez: Señor Jesús, vuelvo a ti. Me cansé de vivir lejos. Me cansé de cargar solo. Perdona mis pecados. Lava mi vida. Entra en mi corazón. Sé mi Salvador, sé mi Señor, recíbeme como tuyo, no me sueltes, yo hoy corro a ti. Amén.
Y antes de cerrar, déjame decirte algo con todo el corazón. No normalices vivir encadenado. No hagas amistad con aquello que Cristo vino a romper. Sigue orando, sigue entregando, sigue volviendo al trono de la gracia, sigue llenando tu mente con la palabra, sigue buscando primero el reino. Sigue viniendo a Cristo con tu cansancio real. No te rindas en la puerta del milagro. No vuelvas al yugo viejo. Mantente firme en la libertad que Cristo te dio. Y si esta palabra te abrazó, te sostuvo o te despertó la fe, compártela. Hazla llegar a alguien que hoy esté peleando en silencio. Suscríbete a este canal, porque aquí seguimos levantando palabra que sane, que despierte, que fortalezca y que vuelva a poner a Cristo en el centro. Y sobre todo no te olvides de esto. Dios no minimiza tu batalla, pero tampoco permitirá que tu batalla tenga la última palabra. Su paz es mayor, su gracia es suficiente, su presencia es real, su descanso existe. Y su poder sigue rompiendo cadenas hoy. Amén. Escúchame con el alma, porque hoy no vengo a hablarte desde una teoría fría, no vengo a darte una frase bonita para colgar en una pared, no vengo a recitarte un eslogan religioso para que sobrevivas hasta mañana. Hoy vengo a decirte una verdad que tal vez te va a quebrar por dentro antes de levantarte por completo. Lo que hoy te duele, Dios lo convertirá en propósito. Sí, ya sé. Cuando uno está herido, esa frase puede sonar demasiado grande. Cuando uno tiene el corazón partido, cuando uno tiene una silla vacía en la mesa, una oración sin respuesta, una deuda que no sabe cómo pagar, un hijo que se le está yendo de las manos, un diagnóstico que le cambió el color del cielo, una traición que todavía le quema en la memoria. Hablar de propósito parece casi ofensivo, porque uno dice, no me hables de propósito, háblame de alivio, no me hables de destino, háblame de cómo hago para respirar hoy. No me hables de mañana, porque yo apenas puedo con esta noche. Y sin embargo, justamente ahí, en ese lugar donde se te acabaron los discursos, donde ya no querés que te expliquen nada, donde lo único que te sale es mirar al techo y decir, Señor, no entiendo, justamente ahí empieza a trabajar Dios con una profundidad que no se puede producir en los días fáciles. Porque hay cosas que solo se aprenden cuando el alma cruje, hay cosas que solo se ven cuando se apagan otras luces, hay facetas del carácter de Dios que no se descubren en la abundancia, sino en el valle. Uno conoce a Dios como proveedor cuando falta el pan. Uno conoce a Dios como consolador cuando no alcanza el abrazo humano. Uno conoce a Dios como roca cuando todo lo demás se está moviendo. Uno conoce a Dios como padre cuando por dentro vuelve a sentirse niño y dice, sosténeme, porque si me soltás me caigo. Por eso hoy quiero hablarle al que está aguantando, no al que está celebrando, no al que vino con una sonrisa impecable. Quiero hablarle al que está haciendo un esfuerzo enorme para no quebrarse. Quiero hablarle al que ha llorado en silencio para no preocupar a nadie. Quiero hablarle al que sigue sirviendo, sigue trabajando, sigue sonriendo, sigue yendo, sigue viniendo, pero por dentro siente que está caminando sobre pedazos de sí mismo. Quiero hablarle al que ama a Dios pero está cansado, al que cree pero le duelen las demoras, al que ora pero no entiende los silencios, al que no perdió la fe pero sí perdió muchas fuerzas. Y lo primero que quiero decirte es esto, tu dolor no es una señal de abandono, tu llanto no es un fracaso espiritual. Tu noche no es la prueba de que Dios te dejó de amar. Que te duela no significa que Dios se fue. Que no entiendas no significa que Dios se desentendió. Que estés en proceso no significa que estás fuera del plan. Hay gente que cree que la presencia de Dios se mide por la ausencia de problemas. Y eso no es Biblia. Eso es fantasía religiosa. Porque si uno abre las Escrituras con honestidad, descubre que los hombres y las mujeres que más marcaron historia con Dios no fueron los que evitaron el dolor, sino los que encontraron a Dios en medio del dolor. José no llegó al palacio sin pasar por el pozo. David no llegó al trono sin pasar por cuevas. Moisés no llegó a su llamado sin atravesar desierto. Ana no llegó a Samuel sin lágrimas. Pablo no llegó a profundidad sin tribulación. Y Jesús no llegó a la resurrección sin pasar por Getsemaní, por la cruz. Entonces, ¿de dónde sacamos la idea de que si Dios está con nosotros no habrá noches? ¿De dónde sacamos la idea de que si somos fieles no habrá fuego? ¿De dónde sacamos la idea de que si oramos lo suficiente no habrá lágrimas? No, mi querido. La Biblia no nos promete una vida sin quebrantos. La Biblia nos promete una presencia invencible en medio de los quebrantos. Y esa diferencia es enorme. Porque no es lo mismo vivir diciendo nunca me va a pasar nada que vivir diciendo pase lo que pase, no estoy solo.
Hay un texto que todos conocemos y que muchas veces se cita mal o se entiende a medias. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O como traducen otras versiones, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Fíjate qué poderoso es eso. El texto no dice que todas las cosas son buenas. No dice que todo lo que te pasó vino limpio del cielo. No dice que la traición fue buena, ni que el abuso fue bueno, ni que la injusticia fue buena, ni que la enfermedad es buena, ni que la pérdida en sí misma es buena. No, la Biblia no le pone perfume al dolor. La Biblia no le cambia el nombre al mal para hacerlo digerible. La Biblia no niega la oscuridad, la enfrenta. Pero Romanos 8:28 sí dice algo glorioso. Dios es tan soberano, tan sabio y tan poderoso que puede hacer que todas las cosas cooperen para bien. El término que aparece allí en el griego es una forma de la palabra sinergei, que comunica la idea de obrar juntamente, de cooperar, de operar en conjunto. O sea, no se trata de que cada pieza aislada sea buena. Se trata de que en las manos de Dios, aún las piezas rotas, aún las escenas que no entendiste, aún las páginas que jamás habrías querido escribir, terminan sirviendo a una obra mayor. Eso cambia todo. Porque deja de preguntarse solamente, ¿esto que me pasó es bueno? Y empieza a declarar, no, esto me dolió, esto fue real, esto me quebró, pero Dios no ha terminado. Y si Dios no ha terminado, entonces esto no será desperdiciado. Hay una diferencia enorme entre un dolor sin sentido y un dolor redimido. El dolor sin sentido te aplasta. El dolor redimido te transforma. El dolor sin Dios te deja amargado. El dolor en las manos de Dios te vuelve profundo. El dolor sin consuelo te seca. El dolor atravesado con la gracia de Dios te vuelve una fuente para otros. Ahora bien, yo sé que alguno me está escuchando y me dice, eso suena bonito, pero yo no veo el bien. Yo no veo nada cooperando, yo veo fragmentos, veo pérdida, veo retraso, veo llanto, veo silencio, veo preguntas. Claro, porque nosotros vemos escenas, Dios ve historia. Nosotros vemos el viernes, Dios ya conoce el domingo. Nosotros vemos la semilla enterrada y pensamos que se perdió. Dios ve el árbol que todavía no salió a la superficie. Nosotros vemos el quirófano. Dios ve la sanidad completa. Nosotros vemos el entrenamiento. Dios ve la misión. Por eso una de las grandes crisis del alma no es solo el dolor, es la incapacidad de conectar el dolor con algo mayor. Y ahí es donde entra la fe. La fe no es negar la herida. La fe es creer que la herida no tendrá la última palabra. La fe no es sonreír cuando te estás desangrando. La fe es decir aún llorando, Señor, si me trajiste hasta aquí no me vas a dejar morir a mitad del camino. Mira José. Esa historia es tremenda porque no es una historia infantil de colores y sueños. Es una historia dura, áspera, humana. José fue traicionado por sus propios hermanos, no por enemigos lejanos, no por desconocidos, por sangre, por los que compartían techo, apellido, mesa, memoria. Lo despojaron, lo humillaron, lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron. Hay traiciones que duelen, pero las que vienen desde cerca dejan una marca distinta. Y uno puede imaginarse a José diciendo, ¿qué propósito puede salir de esto? ¿Qué sentido tiene que yo haya recibido sueños de Dios y termine en un pozo? ¿Cómo se conecta una palabra de cielo con este barro? Después vino la esclavitud, después vino la acusación injusta, después vino la cárcel. Y si uno fuera José podría pensar, bueno, al menos toqué fondo, ya no puedo caer más. Pero a veces uno toca fondo y todavía descubre que había otro subsuelo. Porque la vida también tiene de eso. Uno dice, esto es lo peor. Y después llega algo más. Uno dice, no puedo soportar más. Y sin embargo sigue respirando. Uno dice, se terminó todo. Y Dios en silencio sigue escribiendo. Lo maravilloso del relato es que cuando José finalmente llega a un lugar de autoridad y vuelve a encontrarse con sus hermanos, él no niega el mal que le hicieron. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Eso es oro puro para el corazón herido, porque José no dijo, no pasó nada. No dijo, no fue tan grave. No dijo, lo entendí todo desde el primer día. No dijo, en realidad me hicieron un favor. No espiritualizó la crueldad ajena, dijo la verdad. Vosotros pensasteis mal, mal fue mal, traición fue traición, dolor fue dolor, pecado fue pecado, pero no se quedó ahí.
Y esa es la diferencia entre una persona amargada y una persona sanada. El amargado solo puede contar lo que le hicieron, el sanado también puede contar lo que Dios hizo con eso. En el texto hebreo, el verbo usado allí para pensasteis y para lo que Dios encaminó, pertenece a la misma raíz, chashav. Eso nos deja ver algo asombroso. Los hermanos tuvieron una intención, Dios tuvo otra. Ellos diseñaron mal, Dios rediseñó para bien. Ellos quisieron enterrar un destino, Dios estaba preservando a mucha gente. Ellos estaban movidos por celos, Dios estaba obrando salvación. Eso significa que las intenciones humanas no anulan el propósito divino. Eso significa que lo que quisieron usar para romperte, Dios puede usarlo para posicionarte. Eso significa que la maldad de otros tiene límites, porque nunca tendrá más poder que la soberanía de Dios. Ahora, ojo con esto, porque quiero ser responsable con tu dolor. Redimir no significa aprobar. Que Dios saque bien del mal no convierte al mal en algo santo. Dios no aplaude la herida. Dios no celebra la traición. Dios no dice qué bueno que te destruyeron, no. Dios juzga el mal. Pero al mismo tiempo, y esto es lo glorioso, Él no le entrega al mal la última palabra sobre tu destino. Por eso hay alguien escuchándome hoy que necesita dejar de decir mi historia quedó definida por lo que me hicieron. No, lo que te hicieron puede haber marcado un capítulo, pero no tiene autoridad para titular todo el libro. No sos el pozo donde te arrojaron, no sos la cárcel que te retuvo, no sos la traición que te quebró, no sos el abandono que te hirió. Sos una historia todavía abierta en las manos del Dios que sabe convertir esclavitud en entrenamiento, lágrimas en intercesión, derrota en plataforma y ceniza en belleza. Y si José pudiera hablarte hoy, te diría, no juzgues tu destino por la estación en la que estás, porque el pozo no era el final, la cárcel no era el final, el olvido no era el final. Todo eso era proceso. Doloroso sí, injusto sí, largo sí, confuso sí, pero proceso al fin. Y muchos de ustedes están confundiendo proceso con final. Como tarda piensan que terminó, como duele piensan que murió, como se complicó piensan que Dios cambió de idea y no. Lo que tarda no necesariamente está muerto, lo que duele no necesariamente está perdido, lo que hoy no entendés no necesariamente está fuera del plan. Hay temporadas en que uno no necesita una explicación filosófica, necesita una palabra sencilla, casi elemental, pero cargada de cielo. Dios no terminó contigo. Decilo conmigo ahí donde estás. Dios no terminó conmigo. ¿Otra vez? Dios no terminó conmigo. Porque si Dios no terminó, entonces no podés sacar conclusiones definitivas de una página intermedia. No podés declarar derrota desde un capítulo que todavía se está escribiendo. Y aquí aparece otra escena extraordinaria, tal vez una de las más conmovedoras de toda la Escritura. Juan 11. Lázaro está enfermo. Sus hermanas mandan a llamar a Jesús. Y el mensaje es casi una súplica comprimida. Señor, he aquí, el que amas está enfermo, Juan 11. Me conmueve esa manera de hablar. No dijeron el que te sirve, no dijeron el que te adora, no dijeron el que hace todo bien, dijeron el que amas. Porque cuando el alma está al límite, deja de negociar méritos. Ya no dice te lo ganaste, dice necesito misericordia. Y Marta y María apelan a eso, el que amas. Y lo extraño del relato es que Jesús al oírlo no corre, no sale desesperado, no se apura, se queda aún 2 días más donde estaba. Eso es desconcertante. Porque uno dice, si lo amas, ¿por qué demoras? Si tenés el poder, ¿por qué no intervenís ya? Si escuchaste el pedido, ¿por qué parece que no te movés? Ahí está una de las pruebas más difíciles de la fe. No dudar del amor de Dios cuando sus tiempos no coinciden con nuestra urgencia. Porque todos creemos que Dios puede. Lo que nos parte por dentro es cuando Dios puede y sin embargo espera. Ahí es donde uno siente el examen más fuerte del alma. Porque cuando Dios dice que no, al menos hay una respuesta. Cuando Dios calla, uno queda suspendido entre la esperanza y la herida. Pero Jesús dijo algo antes de llegar a Betania. Dijo que esa enfermedad no era para muerte definitiva, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11. Y cuando por fin llega, Lázaro ya lleva 4 días en la tumba. O sea, no estamos hablando de una situación tensa, estamos hablando de una situación humanamente terminada. Ya hay duelo, ya hay llanto, ya hay olor a final, ya no estamos en la sala de espera.
ya estamos en el funeral. Y sin embargo ahí se manifiesta una revelación que solo puede darse cuando el caso ya parece cerrado. Jesús no solo sana enfermedades, Jesús se para delante de tumbas y llama vida donde todos ya aprendieron a llamar final. Me conmueve mucho que en Juan 11 no solo aparezca el poder de Cristo, sino también sus lágrimas. La Biblia dice, Jesús lloró, Juan 11:35. El Hijo de Dios, que sabe que en unos instantes levantará a Lázaro, llora igualmente. Eso es importantísimo, porque nos enseña que la fe no cancela la sensibilidad, que la soberanía no anula la compasión, que tener revelación no te vuelve de piedra. Jesús no llegó diciendo, dejen de llorar exagerados, yo tengo todo controlado. No, Él ve llorar a María, ve el dolor alrededor y se conmueve profundamente. Eso significa que aunque Dios tenga propósito, no trata tu dolor con frialdad. Aunque Él vea más lejos que tú, no es indiferente a tu quebranto. Aunque sepa lo que hará, no desprecia lo que sientes. Alguien necesitaba oír esto hoy. Jesús no solo sabe resucitar lo muerto, también sabe llorar con los que lloran. Él no te acompaña desde la distancia. Él entra a la escena. Él se aproxima al sepulcro. Él escucha el temblor de tu voz. Él conoce el peso de tu pérdida. Él entiende los silencios que nadie más descifra. Tal vez tú has estado preguntando, ¿dónde estaba, Señor, cuando eso pasó? Y la respuesta de Juan 11 no es una fórmula simple. La respuesta es una persona llorando frente a una tumba. Es Cristo metiéndose en el dolor humano, no para explicarlo todo de golpe, sino para vencerlo desde adentro. Y entonces Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. No dijo, yo doy resurrección solamente. Dijo, yo soy. Porque la esperanza cristiana no descansa en una técnica, ni en un pensamiento positivo, ni en una energía flotando en el universo. Nuestra esperanza tiene nombre. Nuestra esperanza tiene rostro. Nuestra esperanza no es una idea, es Cristo. Por eso cuando algo en tu vida parece muerto, la primera reacción del alma es enfocarse en el estado de aquello que murió. Mi matrimonio está muerto. Mi sueño está muerto, mi gozo está muerto, mi fe está muriendo, mi paz está enterrada, mi ánimo se secó. Pero el Evangelio siempre te invita a mover la mirada desde el sepulcro hacia la persona de Jesús, porque no es la intensidad de la muerte lo que determina el resultado, es la autoridad de aquel que se para frente a ella. Quizá tú me digas, pero ya huele mal. Ya pasó demasiado tiempo, ya hablé, ya oré, ya esperé. Bienvenido a Betania. Allí estaba Marta diciendo que ya había mal olor. Allí estaba la evidencia natural gritando que era tarde. Y en ese contexto Jesús manda quitar la piedra. Hay piedras que nosotros no podemos convertir en milagro, pero sí podemos obedecer moviéndolas. La incredulidad es una piedra. El resentimiento es una piedra. La resignación es una piedra. El cinismo espiritual es una piedra. El ya fue es una piedra, el nunca más es una piedra, el para mí no es una piedra. Y a veces Dios no te pide que resucites nada, te pide que quites la piedra que tapa lo que Él está por tocar. Luego viene la voz que atraviesa muerte, vendas y oscuridad. Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y el hombre sale. Todavía atado, sí, pero sale. Todavía con señales del sepulcro, sí, pero sale. Todavía necesitando que otros lo desaten, sí, pero sale. Eso también es una palabra para alguien. Tu restauración no tiene que comenzar perfecta para ser real. Puede que salgas del sepulcro con vendas todavía. Puede que Dios ya te esté levantando y todavía necesites proceso. Puede que hayas vuelto a respirar y aún necesites ser desatado de miedos, de recuerdos, de hábitos, de angustias. No te condenes por no estar completamente libre en el primer minuto. El milagro empezó desde el momento en que respondiste a la voz. Ahora quiero que escuches esto con el corazón abierto. No todo dolor termina con una restauración visible inmediata en esta tierra. Y te lo digo para no venderte un evangelio liviano. Lázaro resucitó, sí, pero no todos los duelos en la Biblia tuvieron un desenlace instantáneo así. Pablo habla de una realidad igual de profunda cuando escribe en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Mira lo que hace Pablo.
No niega la tribulación, no dice que no existe, pero la compara con algo mayor. No la mira aislada, la coloca frente a la eternidad. Y entonces dice que produce un peso de gloria incomparable. Eso no lo escribió un hombre cómodo, lo escribió alguien que conocía cárceles, azotes, naufragios, rechazo, hambre, persecución. O sea, si alguien podía hablar de aflicción con autoridad, era Pablo. Y aún así dice que comparada con la gloria venidera, es momentánea y ligera. Eso me enseña algo. Hay dolores que no se explican completamente en el presente, pero sí se sostienen desde la eternidad. Hay cargas que no se alivian solo con un cambio de circunstancias, sino con una visión más alta. Porque cuando uno pierde de vista la eternidad, cualquier herida se vuelve absoluta. Pero cuando uno recuerda que esta vida no es la página final, entonces incluso el llanto adquiere otro espesor. No estoy diciendo que minimices tu herida. No te estoy diciendo no es nada. No, puede ser enorme, puede ser el dolor más grande que has cargado. Puede que te haya cambiado el cuerpo, el humor, la manera de dormir, el modo de confiar. Puede que haya dejado cicatrices profundas. Pero aún así, escucha bien, aún así no será capaz de competir con la gloria que Dios tiene preparada para los que le aman. La aflicción no será eterna, la gloria sí, la noche no será eterna, la presencia sí, el llanto no será eterno, la redención sí, el sepulcro no será eterno, la voz de Cristo sí. Y eso no es evasión, eso es esperanza cristiana. Eso es decir, no me voy a quedar encerrado en lo que veo hoy, porque lo visible no agota la realidad. Por eso Pablo sigue diciendo que no ponemos los ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las visibles son temporales, pero las invisibles son eternas. 2 Corintios 4, 18. En otras palabras, si miras solo el diagnóstico te hundes. Si miras solo la cuenta te hundes. Si miras solo la ausencia te hundes. Si miras solo la tumba te hundes. Pero si miras a Cristo, si miras el propósito, si miras la promesa, si miras el reino, entonces algo dentro tuyo empieza a enderezarse, aunque las circunstancias todavía no hayan cambiado por completo. Y aquí quiero detenerme en algo que para mí es precioso. Salmo 56 contra 8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Salmo 56 contra 8. Algunas versiones dicen que Dios recoge las lágrimas en un frasco o redoma y las anota en su libro. Eso es demasiado hermoso, porque significa que para Dios tu llanto no es ruido, tus lágrimas no son un detalle insignificante, tu quebranto no es invisible. Hay gente que no entiende por qué lloras, hay gente que se incomoda con tus silencios. Hay gente que te dice supéralo porque nunca cargó lo que tú cargaste, hay gente que se apura a darte soluciones porque no soporta acompañar procesos, pero Dios no. Dios cuenta, Dios registra, Dios recoge. No se derramó una sola lágrima en vano. No hubo una sola noche donde tu almohada absorbió dolor y Dios no lo vio. No hubo un solo temblor de voz en la oración que pasara inadvertido. No hubo un solo ya no puedo más que se perdiera en el vacío. Tus lágrimas tienen memoria en el cielo. Y yo sé que alguno dirá, ¿y de qué me sirve que Dios las cuente si yo quiero que me las quite? Bueno, sirve de mucho. Porque antes de cambiar tu historia, Dios dignifica tu dolor. Antes de levantar a Lázaro, Jesús llora. Antes de coronarte con belleza, Dios reconoce tus cenizas. Antes de afirmar tus pasos, toma en serio tus lágrimas. Eso te sana de una forma muy profunda. Porque una de las cosas que más destruye el alma no es solo sufrir, sino sentir que nadie comprende el sufrimiento. Y el Evangelio viene a decirte, sí hay uno que comprende. Sí hay uno que registra, sí hay uno que conoce cada grieta de tu corazón. Por eso no te avergüences de haber llorado tanto. Tus lágrimas no hablan de debilidad espiritual, hablan de humanidad. Y en Cristo la humanidad quebrada no es repelida, es abrazada. Ahora bien, el objetivo de Dios no es dejarte llorando eternamente. Isaías 61 contra 3 dice que Él viene para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Isaías 61 contra 3. Mira el lenguaje: ceniza, luto, espíritu abatido. La Biblia no es ingenua, nombra el dolor, pero después habla de un reemplazo divino, no de una negación, de una transformación. En vez de ceniza, belleza. En vez de luto, aceite de alegría. En vez de abatimiento,
manto de alabanza. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no solo te saca de algo, Dios te introduce en algo nuevo. No solo te consuela para que sobrevivas, te restaura para que vuelvas a florecer. No solo te levanta para que sigas funcionando, te unge para que vuelvas a vivir con significado. Pero fíjate bien, el texto no dice que nunca hubo ceniza, no dice que no hubo luto, no dice que el espíritu abatido era imaginación. No, primero hubo ruina, primero hubo duelo, primero hubo desolación, y sobre ese escenario Dios interviene, de modo que si hoy estás en cenizas, no concluyas demasiado rápido. La ceniza no es el final del relato. La ceniza puede ser el material sobre el cual Dios hará una obra que todavía no alcanzas a ver. A veces lo que parece ruina es suelo de reconstrucción. A veces lo que parece entierro es siembra. A veces lo que parece silencio es maduración. A veces lo que parece demora es protección. Y a veces lo que parece pérdida es poda. Y la poda nunca es agradable, pero prepara fruto. Ahora quiero decir algo que a muchos les cuesta aceptar. No todo propósito nacido del dolor tiene forma de plataforma pública. A veces decimos, Dios convertirá esto en propósito, y enseguida pensamos en micrófono, influencia, éxito visible, puertas gigantes. Pero muchas veces el propósito que nace del dolor es más profundo que eso. A veces el propósito es carácter, a veces el propósito es compasión, a veces el propósito es ternura, a veces el propósito es sabiduría, a veces el propósito es autoridad espiritual. A veces el propósito es poder consolar a otros con la misma consolación con que fuiste consolado. A veces el propósito es que dejes de vivir superficialmente. A veces el propósito es matar tu autosuficiencia para que aprendas a depender de Dios. A veces el propósito es arrancarte ídolos del corazón. A veces el propósito es devolverte a la oración. A veces el propósito es enseñarte a perdonar. A veces el propósito es prepararte para sostener a otros que un día pasarán por el mismo valle. Hay gente que nunca habría orado con profundidad si no hubiera atravesado noches de angustia. Hay gente que nunca habría conocido la fidelidad de Dios si todo le hubiera salido a tiempo. Hay gente que jamás habría descubierto la fragilidad de la vida si no se hubiera roto algún plan. Hay gente que nunca habría aprendido a abrazar a otros si no hubiera probado primero la intemperie. Y eso no glorifica el dolor en sí mismo. Glorifica al Dios que sabe usarse del dolor sin desperdiciarlo. Santiago 1:2 hasta 4 lo dice de una manera fuerte. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:2 hasta 4. Otra vez, la Biblia no dice que la prueba no existe, dice que produce. La prueba produce, no es estéril, no es vacía, no es un accidente sin fruto. Produce perseverancia, produce madurez, produce un hombre, una mujer más completo por dentro. Y aquí hay algo clave. La prueba de la fe no crea una fe falsa, revela y fortalece una fe genuina. Cuando todo va bien, cualquiera dice que confía. Cuando todo se desordena y aún así sigues mirando al cielo, entonces descubres que la fe no era decoración religiosa, era raíz. A veces creemos que Dios quiere sacarnos inmediatamente de toda incomodidad, pero hay momentos donde Dios está más comprometido con tu formación que con tu comodidad. Y eso duele, porque a nosotros nos gustaría una vida sin fricción, sin retrasos, sin tensiones, sin decepciones. Nos encantaría pasar de la promesa al cumplimiento por un camino corto, limpio, iluminado y sin espinas. Pero el reino de Dios no funciona como un microondas. Dios cocina profundo, Dios forma despacio, Dios talla con precisión, Dios madura los tiempos. Por eso no te desesperes si sientes que el proceso es largo. La demora no siempre es desamor, muchas veces la demora es preparación. Si el fruto sale verde y tú lo arrancas antes de tiempo, se arruina. Si el vino nuevo cae sobre un envase inmaduro, se derrama. Si Dios te entregara hoy algunas cosas que le estás pidiendo, tal vez te destruirían, no porque sean malas, sino porque todavía no estás listo para sostenerlas. Y yo sé que eso no siempre consuela en el momento, porque cuando uno está cansado, lo último que quiere oír es esperar.
Pero también sé que en retrospectiva muchos miramos atrás y decimos, gracias Señor por no haberme dado antes lo que yo quería. Gracias por haberme frenado. Gracias por haberme podado. Gracias por haberme ocultado algunas cosas. Gracias por no haber respondido según mi ansiedad, sino según tu sabiduría. Porque la ansiedad siempre grita ahora. La fe dice en tus manos. La ansiedad exige explicación. La fe descansa en el carácter de Dios. La ansiedad se obsesiona con el cuándo. La fe se aferra al quién. Ahora, eso no significa que te conviertas en una piedra resignada. No, la fe bíblica no es pasividad muerta. Es confianza activa. Es seguir orando. Es seguir creyendo. Es seguir obedeciendo. Es seguir amando. Es seguir caminando aunque no tengas el mapa completo. Es seguir sembrando aunque todavía no veas cosecha. Es seguir alabando con grietas. Es seguir presentándote delante de Dios aún con la voz quebrada. Por eso 1 Pedro 5:10 me parece un texto extraordinario. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. Escucha esos verbos, perfeccione, afirme, fortalezca, establezca, después que hayan padecido un poco de tiempo. No dice si padecen, dice después que hayan padecido. Asume el sufrimiento, pero también anuncia la intervención de Dios. Y además dice Él mismo, eso me fascina, no manda un ángel delegado, no terceriza tu restauración, Él mismo, el Dios de toda gracia, el mismo Dios que te vio llorar, el mismo Dios que te sostuvo en la noche, el mismo Dios que escuchó tus preguntas, Él mismo mete sus manos en tu proceso y hace 4 cosas, te restaura, te afirma, te fortalece y te establece. Restaurar es volver a acomodar lo que quedó roto. Afirmar es quitar la sensación de inestabilidad. Fortalecer es poner músculo espiritual donde había agotamiento. Establecer es darte fundamento para que no vuelvas a caerte por cualquier viento. Entonces escucha bien, tú no saldrás de esto igual. Y no me refiero solo a que un día te vas a sentir mejor. Me refiero a algo más serio. Si te rindes al proceso de Dios, saldrás más firme, más sabio, más sensible a la voz del Espíritu, más desapegado de ídolos, más profundo en la oración, más fuerte por dentro, más humano, más compasivo, más anclado en la eternidad. Tal vez no saldrás con menos cicatrices, pero sí con más autoridad. Tal vez no saldrás con amnesia, pero sí con redención. Tal vez no saldrás sin memoria, pero sí sin veneno. Tal vez no saldrás como si nada hubiera ocurrido, pero sí como alguien en quien el fuego dejó pureza y no ceniza eterna. Porque ese es el problema. Mucha gente atraviesa el dolor, pero el dolor también los atraviesa a ellos y los deja llenos de veneno. Se endurecen, se vuelven cínicos, ya no creen, ya no se entregan, ya no aman, ya no esperan. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es solo sacarte del valle, es que no te conviertas en valle por dentro. Dios quiere que pases por la noche sin volverte noche, que atravieses el fuego sin salir oliendo a odio, que cruces el duelo sin perder la capacidad de ternura, que sobrevivas a la traición sin dejar de creer en la fidelidad de Dios, que conozcas el quebranto sin casarte con la amargura. Y eso, mi querido, eso sí es un milagro, porque cualquiera entiende un milagro visible, pero hay otro tipo de milagro igual de glorioso: ver a una persona que tenía razones para enloquecer y sin embargo sigue cuerda por gracia. Ver a alguien que tenía razones para odiar y sin embargo aprendió a perdonar. Ver a alguien que fue triturado por la vida y aún así sigue adorando. Ver a alguien que no recibió todas las respuestas pero no soltó la mano de Dios. Ver a alguien que sangró mucho pero todavía puede servir, todavía puede abrazar, todavía puede bendecir. A veces tú estás esperando que el milagro ocurra alrededor tuyo y Dios está haciendo primero el milagro dentro tuyo. No subestimes esa obra interna. No subestimes el hecho de que sigues aquí. No subestimes que todavía oras. No subestimes que todavía vuelves a la presencia de Dios. No subestimes que todavía dices, Padre, aunque estés confundido. Eso ya es gracia. Eso ya es evidencia de que Dios te sostiene. Y quiero hablar ahora a los que están cansados de pelear. A los que dicen, no doy más. A los que sienten que no tienen un gran discurso de fe, solo respiración entrecortada. Quiero decirte algo muy simple: no necesitas hablarle a Dios con perfección. Háblale con verdad.
Marta no habló perfecto. María no habló perfecto. Los salmistas no siempre hablaron perfecto. Muchas veces dijeron, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Y Dios no se escandalizó. La espiritualidad madura no es la que finge no sentir, es la que lleva lo que siente a la presencia correcta. No reprimas tu dolor delante de aquel que ya lo conoce. No maquilles tus lágrimas delante del Dios que las recoge en su redoma. No edites tu quebranto delante del Cristo que lloró frente a una tumba. Ven cómo estás. Dile la verdad. Dile, me duele, no entiendo. Estoy enojado, estoy cansado, ayúdame. Y ahí, en ese lugar sincero, Dios comienza a hacer una obra muy profunda. Porque la oración no siempre cambia la circunstancia primero, muchas veces cambia primero al orante. Y cuando el orante cambia, puede atravesar cosas que antes lo habrían destruido. No te apresures a salir de un proceso sin preguntarte qué quiere formar Dios en ti. A veces queremos alivio inmediato y Dios está ofreciendo transformación profunda. A veces queremos recuperar algo y Dios quiere darnos algo mejor. A veces queremos volver atrás y Dios quiere empujarnos hacia una madurez que jamás habríamos elegido voluntariamente. Y sé que esto no reemplaza un abrazo, no reemplaza el tiempo, no reemplaza el duelo, no reemplaza el tratamiento médico, no reemplaza el consejo sabio, no reemplaza la ayuda necesaria cuando el alma está agotada. La fe no niega esos recursos. Dios también usa médicos, terapeutas, hermanos, comunidad, descanso, acompañamiento. Todo don bueno viene de arriba. Pero en medio de todo eso quiero que sepas que hay una verdad que debe permanecer encendida. Dios no desperdiciará esto. Lo repito, Dios no desperdiciará esto. No desperdiciará la noche. No desperdiciará el llanto. No desperdiciará la traición, no desperdiciará la espera, no desperdiciará la podadura, no desperdiciará la decepción, no desperdiciará la pregunta, no desperdiciará la sala de espera, no desperdiciará el temblor, no desperdiciará el proceso. Lo que hoy te duele, Dios lo convertirá en propósito. Tal vez no del modo que imaginás, tal vez no con la velocidad que deseas, tal vez no con la forma exacta que pediste, pero sí con la sabiduría perfecta de un padre que no improvisa. Y quiero llevarte a una aplicación muy práctica antes de terminar. ¿Qué haces mientras Dios transforma el dolor en propósito? Primero, no llame final a lo que todavía está en manos de Dios. Marta llamó muerte, Jesús llamó gloria, José vio pozo, Dios veía preservación de muchos, tú ves ruina. Dios puede estar viendo preparación, no te estoy pidiendo que niegues la realidad. Te estoy pidiendo que no la absolutices. Segundo, deja de interpretar el amor de Dios por la velocidad de sus respuestas. Él te ama en la demora también. Te ama en el silencio también. Te ama cuando explica y te ama cuando no explica. Te ama cuando abre puertas y te ama cuando las cierra. Te ama cuando te da y te ama cuando te forma. Tercero, no te aísles de la presencia de Dios. El dolor tiene una tendencia peligrosa, encerrarte. Te hace pensar que no vale la pena orar, que no vale la pena congregarte, que no vale la pena abrirte, que no vale la pena seguir. Pero justamente cuando menos ganas tienes, más necesitas permanecer cerca de la fuente. Cuarto, no conviertas el dolor en identidad. Fuiste herido, sí, pero no eres solo un herido. Fuiste traicionado, sí, pero no eres solamente una traición andante. Perdiste, sí, pero no eres pura pérdida. Tu identidad no nace del evento que te rompió. Tu identidad nace del Dios que te llamó. Quinto, permite que el dolor te vuelva más compasivo, no más cruel. Hay gente que al sufrir se vuelve más dura. Se le endurece la mirada, la boca, el corazón. No dejes que te pase eso. Si el fuego tiene que tocarte, que te purifique, no que te vuelva de hierro frío. Sexto, sigue declarando la verdad aunque tu emoción todavía no la alcance. No como una negación, sino como un ancla. Dai, Dios está conmigo. Dios no terminó. Cristo sigue siendo la resurrección y la vida. Mis lágrimas están en su libro. Mi aflicción no será eterna. Él mismo me afirmará, me fortalecerá y me establecerá. Habrá belleza en lugar de ceniza. Lo que hoy me duele, Dios lo convertirá en propósito. Y séptimo, cuando puedas, sirve. Sí, sirve. No desde un activismo neurótico para no sentir. No. Sirve desde la gracia, porque muchas veces el dolor quiere convencerte de que quedaste inutilizado,
Pero cuando Dios empieza a sanar, una de las primeras evidencias es que vuelves a convertirte en canal. Ya no vives solo mirando tu herida, empiezas a mirar al que está al lado, empiezas a orar por otros, empiezas a decir, si yo sobreviví por gracia, quiero ser instrumento de esa misma gracia para alguien más. Y ahí, sin darte cuenta, el propósito ya empezó. Porque propósito no es solamente llegar a un destino brillante. Propósito también es en quién te conviertes mientras caminas. Propósito es cómo ahora oras. Propósito es cómo ahora abrazas. Propósito es cómo ahora escuchas. Propósito es cómo ahora discernís. Propósito es cómo ahora dependes de Dios con una humildad que antes no tenías. Hay una clase de persona que solo nace después del valle. Antes eras creyente. Después del valle eres testigo. Antes sabías versículos. Después del valle sabes sostener a alguien llorando. Antes hablabas de fe. Después del valle caminas en fe, con cojera, pero con verdad. Antes hablabas de consuelo. Después del valle te convertiste en consuelo para otros. No desprecies esa obra. Alguien me está escuchando y piensa, pero ya perdí demasiado tiempo. No. Si estás en las manos de Dios, no hay temporada desperdiciada. Hasta lo que parecía retraso puede volverse entrenamiento. Hasta lo que parecía entierro puede volverse siembra. Hasta lo que parecía desvío puede volverse escuela. No estoy diciendo que no hubo pérdidas reales. Las hubo. No estoy diciendo que no hubo daño. Lo hubo. No estoy diciendo que no hubo injusticia. La hubo. Pero te digo con autoridad espiritual, ninguna de esas cosas tiene derecho a secuestrar tu futuro cuando Cristo está en la ecuación. Jesús sigue siendo Señor sobre la tumba, sigue siendo Señor sobre la espera, sigue siendo Señor sobre la lágrima, sigue siendo Señor sobre la enfermedad, sigue siendo Señor sobre la memoria, sigue siendo Señor sobre lo que no entendiste, sigue siendo Señor sobre lo que otros pensaron para mal, sigue siendo Señor sobre tu historia. Y si Él es Señor, entonces no estás a merced del caos. Estás en medio de una historia que todavía no terminó de revelar toda su redención. Yo no sé qué nombre tiene tu dolor hoy. A lo mejor se llama duelo. A lo mejor se llama rechazo. A lo mejor se llama ansiedad. A lo mejor se llama cansancio del alma. A lo mejor se llama infertilidad. A lo mejor se llama fracaso. A lo mejor se llama miedo. A lo mejor se llama ruptura. A lo mejor se llama deuda, a lo mejor se llama decepción ministerial, a lo mejor se llama traición familiar, a lo mejor se llama enfermedad silenciosa, a lo mejor se llama ya no puedo más. No sé cómo se llama, pero sí sé cómo se llama aquel que está por encima de eso. Se llama Jesús. Y Él no llega tarde, Él llega con propósito, Él no ignora tu dolor, Él lo atraviesa contigo. Él no desprecia tus lágrimas, las guarda. Él no minimiza tus cenizas, las transforma. Él no desperdicia tu aflicción, la convierte en peso de gloria. Él no te deja temblando para siempre. Él mismo te afirma y te fortalece. Él no te manda a sobrevivir sin sentido. Él toma lo roto y le da dirección eterna. Entonces hoy, antes de que termine este mensaje, quiero invitarte a hacer algo muy simple pero muy santo. Suelta la necesidad de entenderlo todo hoy y agárrate del carácter de Dios. Tal vez hoy no puedas explicar tu historia completa. Tal vez hoy no puedas ver el bien completo. Tal vez hoy no puedas ni siquiera sentir esperanza de manera fuerte. Pero sí puedes hacer una oración humilde y poderosa. Señor, no entiendo, pero me entrego. No veo todo, pero no me suelto. No sé cómo, pero confío en que no desperdiciarás esto. Esa es una oración que abre cielos. Porque la fe más preciosa no siempre es la más ruidosa. A veces es la más temblorosa, la que no tiene fuegos artificiales, la que solo dice ayúdame a seguir. Y Dios honra esa fe. Dios sostiene esa fe. Dios abraza esa fe. Porque no se trata de cuán impresionante suena tu oración, sino de cuán sinceramente descansas en Él. Por eso hoy yo vengo a profetizarte en el sentido pastoral y bíblico de declarar una verdad de la palabra sobre tu vida, que esto no te va a matar. Esto no será el final de tu historia. Esto no definirá tu identidad. Esto no cancelará tu llamado. Esto no enterrará tus promesas. Esto no agotará la gracia de Dios sobre ti. Esto no vaciará el poder de la resurrección. Esto no agotará la compasión de Cristo. Esto no romperá la fidelidad de Dios.
Lo que hoy te duele, Dios lo convertirá en propósito. Y cuando llegue ese día, cuando puedas mirar hacia atrás, tal vez no dirás que todo fue fácil, tal vez no dirás que todo fue agradable, tal vez no dirás que jamás dudaste, pero sí dirás, Dios estuvo allí. Dios me sostuvo, Dios me formó, Dios no desperdició mis lágrimas, Dios convirtió mis cenizas en testimonio, Dios hizo cooperar todas las cosas para un bien que yo no veía al principio. Y ese día tu voz tendrá otra densidad. Ya no hablarás desde teoría, hablarás desde rescate. Ya no citarás promesas como quien repite una frase, las dirás como quien pasó por fuego y descubrió que Dios no miente. Ya no cantarás igual, ya no orarás igual, ya no abrazarás igual. Porque hay cosas que el dolor te quita, sí, pero también hay cosas que el dolor santificado te entrega profundidad, te entrega discernimiento, te entrega hambre de Dios, te entrega autoridad espiritual, te entrega compasión, te entrega dependencia, te entrega un lenguaje que solo conocen los que aprendieron a ver a Dios en la noche. Así que no te rindas, no te entierres antes de tiempo, no te des por terminado, no hagas pacto con la desesperanza, no conviertas el cansancio en profecía permanente. Descansa, sí, llora, sí, busca ayuda, sí, abraza el proceso, sí, pero no sueltes la verdad. Dios sigue obrando en tu casa, Dios sigue obrando en tu mente, Dios sigue obrando en tu cuerpo. Dios sigue obrando en tus hijos, Dios sigue obrando en tus ruinas, Dios sigue obrando en tus silencios, Dios sigue obrando en tus preguntas, Dios sigue obrando aun cuando no lo sientes con claridad. Y porque sigue obrando, tu historia no terminó en la ceniza, no terminó en la tumba, no terminó en la traición, no terminó en la sala de espera, no terminó en la pérdida, no terminó en el llanto, terminará en gloria, terminará en redención, terminará en propósito, terminará mostrando que Cristo sigue siendo la resurrección y la vida. Déjame terminar orando contigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te presento a cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces el nombre de su dolor, el peso de su noche, la profundidad de su herida y el cansancio de su alma. Te pido que donde haya cenizas soples esperanza, donde haya lágrimas derrames consuelo, donde haya confusión traigas paz, donde haya algo que parece muerto, resuene tu voz de resurrección. Recuérdales que sus lágrimas están en tu libro, que su aflicción no será eterna, que tú mismo los restaurarás, los afirmarás, los fortalecerás y los establecerás. Haz cooperar todas las cosas para el bien conforme a tu propósito. Y lo que hoy les duele, conviértelo en testimonio, en madurez, en compasión, en fruto, en gloria para tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu vida, suscríbete a este canal, compártela con alguien que esté pasando una noche difícil y déjale saber que Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. Aquí seguimos creyendo, aquí seguimos esperando y aquí seguimos declarando que lo que hoy duele, Dios lo convertirá en propósito. Escúchame bien, hay cansancios que no se arreglan con dormir, hay agotamientos que no se curan con un fin de semana libre, con vacaciones, con apagar el teléfono, con salir a caminar un rato. Hay un cansancio más profundo, más silencioso, más difícil de explicar. Es el cansancio del corazón. Es ese momento en el que sonríes por fuera, respondes todo bien por costumbre, sigues funcionando, sigues yendo, sigues viniendo, sigues cumpliendo, sigues predicando, sigues sirviendo, sigues trabajando. Sigues cocinando, sigues criando hijos, sigues pagando cuentas, sigues sosteniendo a medio mundo, pero por dentro hay una vocecita que ya casi no habla, apenas susurra y dice, no sé cuánto más puedo. Y ese es un lugar delicado, porque cuando el cuerpo se cansa, uno lo detecta rápido. Cuando el cuerpo se cansa, te duele la espalda, te pesan los ojos, bostezas, te tiras en la cama y dices, necesito dormir. Pero cuando se cansa el corazón, a veces ni siquiera sabes ponerle nombre. Solo sientes que algo en ti perdió el ánimo, no necesariamente la fe, no necesariamente el amor por Dios, no necesariamente el deseo de seguir, pero sí el ánimo, esa fuerza interior que te hacía levantarte con una convicción distinta, esa llama que te hacía decir, Dios está conmigo y voy a atravesar esto.
De pronto sigue habiendo doctrina en tu cabeza, pero ya no hay canción en tu pecho. Sigues creyendo que Dios existe, pero ya no sabes cómo abrazarte a esa verdad en medio del dolor. Sigues sabiendo versículos, pero el alma tiembla. Sigues diciendo amén, pero por dentro estás peleando para no desmoronarte. Y de eso quiero hablarte hoy, de cuando el corazón pierde el ánimo, de cuando ya no estás en rebelión, estás agotado, de cuando no te apartaste de Dios, pero te sientes lejos, de cuando no dejaste de amar al Señor, pero te cuesta sentir esperanza.